Hola, buenas noches, mis amados hermanos. Aquí los saluda nuevamente el hermano Elvis Padilla. Hombre, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Doy gloria y toda la honra al Señor porque Él hoy nos permite, mis amados, aprender de Él. Entonces yo te invito, al igual que hizo María, en el momento que el Señor entró a su aposento, Marta estaba afanada, pero María tomó la mejor parte. Ella se aferró a escuchar atenta al Maestro. Entonces, mi amado, yo invito a que tú hagas lo mismo. Deja lo que estás haciendo, dispón tu corazón, toma tu libreta, toma tu Biblia, toma tu lapicero o tu lápiz y vamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a aprender. Entonces yo te invito a que oremos, vamos a disponer toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Amantísimo y buen Dios, aquí estamos una vez más para aprender, inquirir en tu palabra, Señor, porque queremos conocerte. Ayúdanos a conocerte. En, al que nuestro corazón entienda, Señor, tus deseos, tus planes para con nosotros. Te doy a ti la honra y la gloria porque solo tú nos puedes guiar. Amén. Bueno, mi amado, recuerda que estamos escudriñando el libro de Levítico, un libro que para muchos quizás no parece preponderante en estos tiempos, pero yo te aseguro que a medida que vayamos viendo hoy, por ejemplo, vamos a ver en detalle, en primera vista, algo muy interesante y es cómo Dios se muestra en Levítico. Vamos a ver también el mensaje que Dios tiene a través de Levítico. Entonces yo te invito que en este momento vamos a escudriñar, ¿ok? Vamos a empezar por algo muy interesante. Primero hay que entender algo. El libro de Levítico para muchos es a menudo, es decir, para la iglesia de hoy en día, Levítico a menudo es visto como algo irrelevante para el día de hoy. En los pocos casos que se considera significativo, se utiliza como una neta interpretación alegórica, es decir, una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico, pero no es así. Para cerrar la brecha entre el tiempo del Antiguo Testamento y el día de hoy, es importante Levítico. Es decir, no lo ven como un libro práctico, pero si hacemos un estudio minucioso como el que vamos a hacer, revela la riqueza de su contribución al conocimiento de Dios y a la historia de la redención, importante para todo cristiano, sin recurrir a la alegoría. Si en el libro de Levíticos, los lectores del Antiguo Testamento saben, ellos estarían confundidos por la gran cantidad de detalles sobre el ritual sacrificial que encontramos en los libros proféticos. Se perderían aspectos detallados, relevantes del Dios de Israel. Específicamente en el libro de los Hebreos, vamos a encontrar algo muy importante. Levítico, primordialmente, es un documento legal. Eso hay que dejarlo sentado. Tanto así que el libro culmina describiéndole a ellos las consecuencias al ser desobedientes a la ley de Dios. Entonces no podemos ignorar el libro de Levítico, porque también nos muestra a nosotros las consecuencias. Ahora, se puede percibir la autoridad del libro de Levítico. Cada vez que inicia, en casi todos los capítulos, cada vez que se inicia, encontramos, habló Jehová a Moisés. Eso habla de la autoridad del libro. Habló Jehová a Moisés. Muy poco se observa que esta frase no se utiliza. En la mayoría de los casos se utiliza. Entonces yo quiero que invitarlos a ustedes, hombres, vamos a escudriñar a Levítico y vamos a entender desde el Nuevo Testamento. Entonces yo te invito a que leamos Gálatas en su capítulo 3, versículo 10 al 19, que nos dice lo siguiente. Sin embargo, y ojo a lo siguiente, es importante. Sin embargo, los que dependen de la ley para ser justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es maldición dictada en la ley, ¿sí? Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley.
cuando fue colgado en la cruz. Él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a ti y a mí que somos gentiles, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos hoy recibir por medio de la fe al Espíritu Santo, ese que fue prometido. Amados hermanos, el irrevocable, el siguiente ejemplo de la vida diaria nos ilustra, creo que claramente esto, y dice, así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco este es en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten, ojo a lo siguiente, y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a quién, a Cristo. Entonces miren lo que Pablo dice. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no puede anularse, no podía anularse. 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuere posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Sale la pregunta, ¿verdad? Y miren la respuesta. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley que durara. ¿Solo hasta cuándo? Hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Qué es quién? Cristo. ¿Dónde fue prometido? Desde el principio. Se habla de la simiente. ¿Por medio de quiénes? De los ángeles. Dios entregó su ley a quién? A Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces aquí hay muchas cosas interesantes que vamos a observar. Aquí nos queda claro algo, y es que nadie puede cumplir la ley. Por eso el camino de la fe, dice claramente aquí, es distinto a la de la ley, ya que la de la ley es por la que obediencia a la ley, la cual nadie puede obedecer, nadie la puede cumplir en su cabalidad, en su totalidad. Entonces lo que Pablo quiso decir aquí en Gálatas es que la promesa válida es la que Dios hizo a Abraham. Es una promesa de la justicia a través de la fe. ¿Por qué aparece la ley? Suscita la pregunta. Y la respuesta es porque tenía que haber algo que le mostrara a este pueblo que se había desviado. Tenía que haber una línea marcada para que ellos se dieran cuenta de que se habían desviado. Entonces, lo que Dios hizo con la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿el qué hizo después? Le añadió una guía que muestra que nadie puede seguir esa línea, que es imposible con el esfuerzo humano alcanzar la justicia de Dios. Entonces la promesa de Dios que Dios le había dado a Abraham y todo lo que aquí se ve está detallado de la siguiente manera. Primero, vemos la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Segundo, vemos la guía o la ley dada al pueblo. Y tercero, aparece Cristo, quien le dice al pueblo que sí es posible alcanzar la justicia de Dios, pero solo a través de una sola obra, la de él. Entonces, mis amados, vemos que el libro de Levítico es lo que en un lado, él nos va a mostrar la ley y lo tenemos que estudiar. Pero siempre lo tenemos que estudiar al lado de quién? Del libro de Hebreo. Porque especialmente este libro que uno de los apóstoles escribió hasta la fecha, pues no podemos decir con seguridad, algunos se lo atribuyen a Lucas. Él le escribió a los hebreos, es decir, a los judíos cristianos que estaban en la dispersión. Entonces el autor hace una relación entre Levítico y la nueva vida en Cristo. Por eso es importante Hebreo en el contexto. Entonces podemos observar que básicamente el libro de Levítico nos muestra algo importante. Él nos muestra que en esencia el libro de Levítico es práctico. ¿Por qué?
porque dice qué, cómo y cuándo hacer el sacrificio. Aunque son todos los acercamientos que se ven aquí son momentáneos hasta que viene el sacrificio perfecto. ¿Quién es el sacrificio? El sacrificio perfecto. Nosotros sabemos que es Jesucristo. ¿Sí? Y no hace falta otro sacrificio, porque a través de él, tú y yo tenemos la cortina abierta para entrar al lugar santísimo. Así como vemos acá, recuerden que en la antigüedad estaba el tabernáculo. Y en el tabernáculo, pues había el lugar santo, que es donde se acercaba el sacerdote, y está el lugar santísimo. ¿Qué pasó? Que se quitó el velo que había en medio. Cuando Cristo, su carne, al igual que esa cortina se rasgó, su carne fue quebrantada. Entonces vemos aquí, esa cortina se raja cuando Cristo muere. Ese evento simboliza que su propia carne fue quebrantada. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos acceso, tengamos acceso a ese lugar. Ese evento simboliza que su propia carne fue quebrantada y tú y yo hoy nos tenemos que acordar de ese sacrificio final. Por eso es relevante el libro de Levítico. También vemos que es un libro legal. ¿Por qué es un libro legal? Porque básicamente Levítico es la única autoridad cuando vemos allí, desde que ellos salieron de Egipto hasta la tierra de Canaán, vemos que ellos tenían una sola autoridad y eran los sacerdotes, los levitas. Ellos daban los lineamientos y normas sanitarias, tanto así que en Levítico podemos ver algo interesante, y es que en Levítico surge o suscitan algunos eventos o inventos que a la fecha estamos utilizando. Por ejemplo, es el caso de la cuarentena, que vemos en Levítico 14. También el alejamiento o el distanciamiento, la rasuración y la profilaxis. ¿Sí? Vemos aquí cómo estas situaciones fueron ya inventadas desde el Levítico. La profilaxis tiene que ver con la prevención de las enfermedades. Entonces, observamos aquí en la Biblia que Levítico es un libro que es también ritual y típico. ¿Por qué? Porque es una prefigura. La palabra típico tiene que ver con lo que es del tipo. Es decir, es una prefigura de Cristo. Porque en los días en que se termina de construir el templo, el tabernáculo, recuérdenlo, una vez que lo termina, ¿qué hace Dios? Dios llamó a Moisés. ¿Para qué? Para que les diera el manual cómo ellos se moverían y se relacionarían en el tabernáculo. Entonces observamos aquí que hay una serie de sistemas, porque hay unas necesidades y esas necesidades son puntuales. Por ejemplo, hay una necesidad de sacrificio y esa necesidad de sacrificio, como vemos, surge en un sistema sacrificial. Entonces, la primera sección principal de Levítico, que va desde el capítulo 1 hasta el 7, se ocupa de la naturaleza, el propósito y el ritual de los sacrificios. Y esa es la necesidad. Ahora, la declaración que resume aquí y se concluye esta sección es que marca todo un sistema sacrificial interesante en el contexto de qué, del pacto que hizo Dios con Israel en el monte Sinai. ¿Qué hizo Dios? Dios los liberó de la esclavitud que ellos tenían por muchos años en Egipto con el fin de que ellos pudieran ser libres para adorar a su Dios. Ese era el objetivo. Entonces observamos que tenemos aquí el holocausto, el cual es voluntario y que su significado es expiación por el pecado y que sirve para completar y que haya una entrega completa, más bien, ¿sí? Hay una dedicación y compromiso con Dios. También observamos la oblación. El término no es muy conocido, pero tiene que ver con la ofrenda de los granos, ¿sí? Que significa prácticamente la acción de gracias por las primicias que el Señor ha dado, por todo lo que el Señor provee. Y obviamente se trabajaba, o sea, el elemento aquí que se entregaba, pues era la harina de pan, la harina o un pan, obviamente siempre era sin levadura,
eran hechos con aceite de oliva, con sal y además de eso también en ocasiones se podía utilizar incienso. Entonces miren la importancia. También observamos aquí el sacrificio de paz y tiene que ver con, incluye aquí pues, eso incluye aquí también otros que son la acción de gracia, el voto y las ofrendas voluntarias. Entonces vemos que esos son voluntarios. Tanto el holocausto, la oblación y el sacrificio de paz, todos son voluntarios. Pero ahora vamos a ver unos que no son voluntarios, que son obligatorios. Por ejemplo, la expiación y la ofrenda por infracción. El de la expiación se hacía para una persona que había pecado sin intención o estaba inmundo y necesitaba ser purificado. Es decir, había visto una persona que había cometido un delito y no lo denunciaba. Entonces, esa persona ya era inmunda por esa situación, porque era involuntario. Entonces, era obligatorio hacer una expiación. Y en la expiación que se hacía, se colocaba las manos que simbolizaban la transmisión de pecado al chivo, en este caso también un cordero, y se soltaba, se dejaba ir lo más lejos posible de él. Sí, porque así mismo el Señor lanzaba nuestros pecados como está lejos del oriente del occidente. Entonces, esa era la simbología. Observamos aquí también que la ofrenda de infracción era hecho para una persona que habría privado a otra de sus derechos o profanado algún lugar santo, hecho para la purificación de los leprosos. Bueno, no solamente un lugar santo, cualquier cosa santa. Entonces aquí también se utilizaban, en algunos casos se utilizaban, siempre la intención era que fueran animales sin defectos. Sí, habían animales que tenían que ser sin defecto y en ese sentido, pues, tenían que ser una especie de becerro, carnero, eran muy puntuales para ese tipo de situaciones. ¿Qué quiero que veamos también? Vamos a entender aquí en puntualmente una necesidad de mediador. Había necesidad de mediador. En el papel de Moisés como mediador en nombre de Israel, por ejemplo, de un Israel rebelde, y eso lo vemos en Éxodo, cómo es Israel tiene un mediador. Apunta a la necesidad de que los mediadores eran ordenados por Dios y que ellos continuarían su ministerio de intercesión, porque la del mediador era interceder entre Dios y el pueblo. Recuerden que Moisés es una tipificación de Cristo, que es nuestro único mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo, dice la Biblia. Entonces, es una tipificación de lo que se veía viendo. Entonces, vemos también aquí que se describe el establecimiento del sacerdocio en respuesta a esa necesidad. Es decir, los sacerdotes existen para que haya un mediador. Entonces, el sacerdote tenía también que, la diferencia era que el sacerdote del Antiguo Testamento de Levítico con Cristo es que ellos también tenían que expiar su propio pecado. Cristo no tuvo que hacer eso porque él era santo. Entonces también vemos una necesidad muy puntual y es la necesidad de separación. Esa necesidad es vital, pues ya que Dios había llamado a Israel para que fuera su pueblo, un pueblo que era separado para el servicio a él. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Israel, al igual que tú y yo como iglesias en este tiempo, estamos en una cultura que nos puede, ojo, moldear o nos puede rechazar. Son dos opciones. Como pueblo estamos apartados, separados. Desafortunadamente la iglesia postmoderna pues se ha dejado moldear. Entonces tú y yo como templo no podemos permitir eso. La misma situación le pasaba a Israel en ese entonces. Ellos estaban sumergidos en la cultura de Egipto. Recuerden que ya ellos vienen con toda esa mentalidad egipcia. Entonces Dios ve la necesidad de una separación. Y aquí vemos entonces las leyes de lo inmundo y de lo limpio, es donde Dios empieza a atestiguar en ellos la separación de Israel, recordándoles a ellos que son su pueblo y que Él es un Dios santo, por ende ellos tenían que ser santos, ¿sí? El Señor había encargado directamente a quién, a Aarón, a distinguir entre lo santo y lo profano, ya que existía esa necesidad. Y eso lo vemos muy claramente aquí, tanto en Éxodo 19 como en Levítico 18. Y bueno, específicamente hoy hemos trabajado esos aspectos importantes, mis amados hermanos,
se dan cuenta lo relevante que es este libro para nuestros días. Entonces, no lo tengamos en poco, más bien tengamos alta consideración y escudriñemos. Yo especialmente les invito a que se coman este libro. Es un libro magnífico, página por página. Es interesante cómo ves a Cristo por todas partes. Entonces, mis amados, te recuerdo, el otro viernes ya damos la conclusión y te tengo unos detalles muy importantes y algunos tips que te van a gustar, algunos datos sumamente valiosos para que lo tengas en cuenta y que esto más que conocimiento te va a llegar a entender y a conocer a tu Dios para que puedas tener una mejor relación con Él. Recuerda, un Dios santo demanda a un pueblo que sea santo. Entonces, te invito y espero que nos conectemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Chaito.